La administración pública está compuesta por los órganos, instituciones y dependencias del Estado que tienen como principal objetivo el lograr satisfacer las necesidades de los ciudadanos y hacer buen uso de los recursos. Asimismo, a través del tiempo tiene antecedentes que la han fortalecido y han ayudado a ajustarse a las necesidades de la sociedad y el entorno en el que vivimos. Asimismo, se adapta a las nuevas tecnologías y problemáticas ambientales, entre otros. La administración pública es un sistema de límites imprecisos que comprende el conjunto de comunicaciones con el gobierno público y de la ciudad, y busca las organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica. Bonin define a la administración pública como una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe y da una dirección más conveniente a los seres organizados y a las cosas. La revolución industrial tuvo inicios a finales del siglo XVII en Inglaterra, donde los bienes manufacturados pasaron de ser producidos manualmente a ser fabricados por máquinas en grandes fábricas. Además, la máquina de vapor se comenzó a utilizar como medio de transporte en trenes y barcos, facilitando el comercio y el viaje entre ciudades y países. Esto marcó un gran avance para la mercadotecnia, pues desde entonces se pudo comenzar a satisfacer la demanda con mayor rapidez y crear marcas, logos y publicidad para cada empresa. Revolución democrática. La Revolución de Febrero de 1917 fue un levantamiento del pueblo ruso contra el zar Nicolás II. Para ello, se intentó establecer una democracia liberal. Sin embargo, la Revolución de Octubre de 1917, con Lenin al frente de los bolcheviques, frustró esta posibilidad. Fueron diversas las causas políticas, sociales y económicas que condujeron a los rusos a emprender una revolución contra el zar Nicolás II en 1917. Pese a que a comienzos del siglo XX Rusia era una de las grandes potencias europeas, su sociedad se hallaba anclada a un sistema prácticamente feudal y con una economía fundamentalmente agrícola. Mientras tanto, el zar concentraba todo el poder político y la nobleza en una clase social muy opulenta, pues concentraba la mayor parte de la riqueza. Por el contrario, el pueblo desempeñaba extensas jornadas laborales y los trabajadores apenas tenían derechos. La revolución socialista es el derrocamiento violento de la dictadura de la burguesía y la implantación de la dictadura del proletariado. La revolución burguesa se reduce a tomar el poder y ponerlo en consonancia con la economía burguesa existente, mientras que la misión fundamental de la revolución proletaria consiste en construir, una vez tomado el poder, una economía nueva socialista. Algunas de las ventajas del socialismo son: los medios de producción son de propiedad pública, está muy centrado en conceptos como la desigualdad, elimina el privilegio del bienestar individual y defiende sociedades más igualitarias. Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Aspectos sobresalientes de la Constitución de 1824. Planteada como un pacto entre los estados, dividía la República en 19 estados y 5 territorios. Cada estado elegía su gobierno y su Congreso. El gobierno se compondría de 3 poderes: ejecutivo, legislativo, donde se encuentran senadores y diputados, y por otro lado, judicial. El Poder Judicial estaría a cargo de la Suprema Corte de Justicia. Determinaba la libertad de imprenta y de palabra. Contenía 171 artículos en 7 títulos. Aspectos sobresalientes de la Constitución de 1857. Prohibió los títulos nobiliarios y monopolios, la consagración de la libertad de expresión y libertad de asamblea, confirmó la abolición de la esclavitud, eliminó la posibilidad de ir a prisión por deudas civiles, así como las formas de tortura y la pena de muerte, libertad del porte de armas. Eliminó las alcabalas y aduanas internas. La alcabala era un impuesto sobre las ventas de cobro. Promulgó la educación laica y enajenó los bienes raíces de la Iglesia Católica.
El país se dividía en 23 estados y un territorio federal. Se otorga al Estado un rol preponderante en los asuntos antes regidos por la religión. La Constitución de 1917 fue promulgada por Venustiano Carranza. En ella destacan temas como la reforma agraria, el municipio libre, la cuestión de obrera y la educación obligatoria y gratuita. Se consideró la primera constitución social del siglo XX que contiene garantías sociales, derechos de los trabajadores, derechos de vivienda digna y ambiente saludable. Está conformada por 9 títulos y 136 artículos, dividida en dogmática, garantías individuales, desde el artículo 1 al 29, y la parte orgánica, división de poderes y funcionamiento de instituciones del Estado. La división de poderes. El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo. Estos se dividen en 3. El Poder Ejecutivo es el conjunto de órganos estatales en el que se deposita o confía la administración pública, y se encabeza por el funcionario denominado presidente. Dura 6 años en su cargo y es electo a través del voto. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos. Está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. Algunas de sus facultades son organizar y dirigir la administración pública a través de las secretarías de Estado, promulgar y ejecutar leyes, nombrar secretarios de Estado, dirigir política exterior y celebrar tratados internacionales. Por otro lado, el poder legislativo se deposita en un Congreso General, que se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de las acciones del gobierno. El Poder Judicial tiene la finalidad de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, hacer cumplir las responsabilidades de las sociedades y proteger los derechos de los ciudadanos. Está conformado por tribunales de diversas competencias, tales como la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Civil, Penal, Laboral, Cobranza y Familiar. El poder se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de un circuito y en juzgados de distrito. Está compuesta por 11 ministros con una duración de 15 años. Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Existen diferentes tipos, y en el ámbito de la mercadotecnia nos sirve conocerlos para saber a qué tipo de personas nos vamos a dirigir y de quién proviene el dinero con el que vamos a estar trabajando. Las empresas se pueden dividir en empresa pública. Es una organización cuya propiedad le pertenece al Estado. Es controlada total o mayormente por el gobierno, por lo que su gestión y dirección es llevada a cabo por los organismos e instituciones pertenecientes al Estado. No tiene como finalidad conseguir beneficios económicos, sino buscan el bienestar de la población. Empresa privada. Es una organización con fines de lucro que es propiedad de inversiones particulares. El socio puede ser una compañía o una persona, siempre y cuando ésta no pertenezca al Estado. No está obligada a compartir su información financiera con la sociedad. Las empresas centralizadas concentran el liderazgo en una o varias personas, desde las instancias superiores de la empresa, y es uno de los modelos tradicionales de la gestión empresarial. Asimismo, la empresa descentralizada es aquella donde el día a día de las operaciones y el poder de la toma de decisiones se delega desde el nivel más alto de la gerencia a los niveles medios y de entrada. Secretarías. Las secretarías son las dependencias de la administración pública centralizada que auxilian a la jefa de gobierno en el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo. En total, hay 22 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Algunos ejemplos de secretarías son Secretaría de Educación Pública, cuya nomenclatura es SEP. Su objetivo es crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que lo requieran y el lugar donde lo demanden.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya nomenclatura es SEDATU, tiene el objetivo de establecer un sistema territorial integrado, ordenado, incluyente, sostenible y seguro, centrado en los derechos humanos y colectivos de las personas, pueblos y comunidades, con énfasis en aquellas que por su identidad, género, condición de edad, discapacidad y situación de vulnerabilidad han sido excluidas del desarrollo territorial. La Secretaría de Gobierno, cuya nomenclatura es SEGOV, tiene el objetivo de mantener la gobernabilidad de la capital, así como conducir las relaciones de la jefa de gobierno con los organismos y poderes públicos y federales. La Secretaría de Salud, cuya nomenclatura es SS, tiene el objetivo de planear, coordinar y dirigir las acciones de salubridad general y local en la entidad, así como regular y controlar las actividades de las instituciones del sector salud con sujeción a las leyes y normas federales y estatales vigentes en la materia. La Secretaría de Movilidad, cuya nomenclatura es EMOVI, tiene el objetivo de fomentar mecanismos para garantizar en todo momento que todas las personas en ejercicio del derecho a la movilidad se obliguen a respetar y preservar las condiciones de la infraestructura para la movilidad. Las empresas paraestatales son empresas que forman parte del sector público que tiene mayor autonomía y colabora con los objetivos del gobierno. Compuesta por organismos descentralizados, tienen una participación estatal mayoritaria, instituciones nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Algunos ejemplos son Instituto Mexicano de la Radio, Talleres Gráficos de México y Casa de Moneda de México. El control en el proceso administrativo es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones para establecer las medidas correctivas necesarias. Los controles son: el control financiero se refiere a las políticas y procedimientos enmarcados por una organización para administrar, documentar, evaluar y reportar las transacciones financieras de una empresa u organización. Control de personal. Consiste en el monitoreo de las actividades que realiza el empleado, para determinar qué tan preparado está el personal para el logro de los objetivos planteados. Asimismo, implica el control en cuanto a derechos laborales, responsabilidades, obligaciones, capacitaciones y remuneraciones. Esto sin duda es esencial para el logro de cualquier actividad dentro de una empresa. Sin personal, la empresa no podría funcionar. En mercadotecnia es fundamental mantener un equipo de marketing preparado, capacitado y motivado, y sobre todo que tenga mucha creatividad para realizar campañas y estrategias exitosas. Control operativo. Es el conjunto de actividades planificadas en el tiempo para implementar, revisar y asegurar que los controles definidos para la gestión de los riesgos a los que está expuesta la organización sean ejecutados conforme lo determinado. Esto en el ámbito mercadológico se aplica mediante la correcta ejecución de las actividades y estrategias de mercadotecnia que se realizan con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. En caso de no alcanzar los objetivos, ir modificando estas estrategias de acuerdo a las necesidades. El control informativo. Este hace referencia a la gestión que deben de realizar las empresas para mantener informados a sus clientes o sus colaboradores sobre los asuntos relacionados con la empresa. Es necesario que la información esté codificada para que ayude a organizar mejor los documentos y hacer referencia de ellos de manera precisa y certera. Es importante que se tenga un control de la información documentada para que se pueda mejorar el sistema de gestión, teniendo actualizada la base de datos para eliminar los errores. En mercadotecnia, como profesionistas y trabajadores, recibirán información por parte de la empresa en la que laboran para tomar decisiones en cuanto a sus estrategias y acciones. La administración pública funge una importante tarea para el correcto funcionamiento del Estado. Es decir, sin ella no se podría administrar correctamente los recursos de los ciudadanos, ni se podrían hacer realidad las peticiones para hacer frente a las necesidades. Cada institución, órgano y secretaría que conforma la administración pública contribuye a resolver las problemáticas de los ciudadanos de manera ágil y eficaz. El ver cómo a través del tiempo ha evolucionado la aplicación de este tipo de administración y cómo el surgimiento de nuevas secretarías o reformas a las leyes pueden afectar por completo la estructura y procedimientos de la administración, hace ver que sin duda este tipo de administración es muy diferente a la privada y es de suma importancia conocer sus elementos con el fin de apoyarnos de ella en caso de ser necesario, pues no olvidemos que la administración pública está para servir a los ciudadanos.